Imaginen esto. Orán, una ciudad portuaria, bastante normal, quizá hasta un poco aburrida. Y de repente, ratas. Uf, sí. Miles muriendo en plena calle. Un inicio bastante sombrío, ¿no? Totalmente. Es el arranque de La peste de Albert Camus. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en esta novela, usando fragmentos y, bueno, algunos análisis, para entender qué nos dice sobre cómo reaccionamos ante las crisis existenciales. Es que Camus usa esta epidemia, que es ficticia, ojo, para explorar a fondo la condición humana, ¿no? Vamos a ver cómo aparece el absurdo, eso de sentir que el universo es indiferente a lo que nos pasa. Y las respuestas, ¿no? La rebelión, la lucha práctica, la fe que se tambalea, la solidaridad. Justamente. Bueno, entremos a esa Orán sitiada. Camus no la pinta linda, ¿eh? Es una ciudad moderna, cualquiera podría ser. La peste llega como de a poquito. Sí, nadie le da mucha importancia al principio. Las plagas. Cogen a las gentes siempre desprevenidas, dice Camus. Es tal cual. La gente no lo puede creer. Después, claro, el miedo, cuando cierran la ciudad, la cuarentena. Se cierran las puertas, literalmente. Y la gente queda separada, aislada. Es un exilio, pero adentro de tu propia casa, de tu propia ciudad. Terrible. Y ahí, en esa situación límite, ves de todo. Pensemos en el Dr. Rieu. Él es como el eje, ¿no? Aunque narra de forma indirecta. Claro. Rieu es el humanista ateo por excelencia. Su lucha contra la peste no tiene que ver con Dios. Es una rebelión constante contra el sufrimiento, contra la muerte. Lucha contra la creación tal como está hecha, dice él. Sin mirar al cielo porque siente que él está callado. Exacto. Y qué distinto al padre Paneloud, ¿verdad? Uf, sí. El contraste es fuerte. Al principio Paneloud da un sermón tremendo. La peste como un castigo de Dios. Muy de Antiguo Testamento casi. Tal cual. Pero después ves sufrir a un niño, una agonía espantosa. Y eso lo quiebra, digamos. Su fe cambia. Ya no es tan simple, ¿no? Para nada. Se vuelve un desafío. Hay que creerlo todo o negarlo todo. Aceptar el misterio, incluso lo más doloroso. Mientras tanto, tenés a otros personajes. Jean Tarrou, por ejemplo. Ese tipo misterioso que anota todo. Ajá. Tarrou es fascinante. Él decide actuar distinto. Organiza a los voluntarios, las brigadas sanitarias. Se la juega. Y busca una especie de santidad, pero sin Dios. Exacto. Una santidad sin Dios, basada en la compasión, en la solidaridad pura y dura. En estar ahí poniendo el cuerpo. Y está Rambert, el periodista que quedó atrapado. Al principio solo quiere irse, volver con su amor. Claro, su dilema es ese. ¿Mi felicidad personal o el deber con los demás? Es muy humano. Pero al final decide quedarse. Dice algo como, sé que soy de aquí. Este asunto nos toca a todos. La experiencia compartida lo cambia. Es que la solidaridad nace muchas veces de ahí, ¿no? De compartir el encierro, el miedo, el sufrimiento. Y no podemos olvidarnos de Gran, el empleado municipal. Ay, Gran, con su lucha eterna por escribir la frase perfecta. Jaja, sí, en una hermosa mañana de mayo. Representa ese heroísmo chiquito, cotidiano, la constancia en medio del caos. O Cotard, que es la otra cara, el tipo oscuro que se beneficia del desastre. Sí, le tiene pánico a que termine la peste porque volvería la justicia a buscarlo. Es un personaje que muestra cómo el terror colectivo puede ser un refugio para algunos miedos individuales. Muy complejo. Es que la peste, claro, funciona como una metáfora potentísima del absurdo, del mal sin sentido que hay en el mundo. Pero la clave en Camus es la respuesta. No es resignarse, es rebelarse. Y no una rebelión de fuegos artificiales, sino En la acción concreta, solidaria, en afirmar la dignidad humana, día a día. Como dice Rieu, mucho del mal viene de la ignorancia, de no pensar, de no conectar. Se ha hablado mucho de la alegoría, ¿no? La conexión con la ocupación nazi, la peste parda. Sí, los análisis críticos apuntan mucho a eso. Hay claves en el texto. Y bueno, ni hablar de cómo resonó todo esto hace poco, con la pandemia. Totalmente. Nos pegó muy de cerca. Nos recordó cómo estas situaciones sacan lo mejor y lo peor. El egoísmo, el miedo atroz, pero también
Uf, cuánta compasión, cuánto sacrificio vimos. Los equipos sanitarios, la gente ayudándose. Exacto. La separación forzada, sentir que los demás se vuelven números, esa abstracción, pero también la resistencia, el cuidarnos entre nosotros. Al final, la peste es mucho más que la historia de una epidemia. Muchísimo más. Es una reflexión sobre cómo resistimos ante un universo que parece no escucharnos, sobre por qué es tan fundamental la solidaridad cuando compartimos el sufrimiento. Y sobre cómo encontrarle un sentido a la vida en la lucha misma, ¿no? Sin esperar recompensas divinas o garantías. Tal cual. Y te deja con esa advertencia final que es, bueno, es un poco escalofriante. El bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás. Exacto. Siempre está ahí, latente. La pregunta es, ¿qué aprendemos? ¿De verdad aprendemos algo? ¿Cómo hacemos para mantener esa vigilancia, esa compasión activa, cuando vuelve la normalidad? Claro. ¿Cómo podemos ser un poco como Ryu hoy? ¿Cómo luchamos contra esas otras pestes que siguen ahí? La indiferencia, la injusticia, el sufrimiento que sí podríamos evitar. Es una pregunta que queda flotando, ¿no?